Y de Ecuador rápidamente a Perú, Carmen Alvarado nos contacta una vez más. Adelante, Carmen. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes. Estamos en vivo, en directo desde la capital peruana y tengo en estos momentos a otra voz autorizada. Se trata del ingeniero civil de Transis, Mario Candia, porque tenemos que abordar un tema muy importante. La reforma de transportes, pero también de algunas disposiciones, y me refiero concretamente a la resolución 285-2024 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Se ha extendido el tiempo de vida de combis y también de vehículos de hasta 35 años de antigüedad, y la justificación, el argumento aquí es para garantizar la continuidad del servicio del transporte público, y esto también en consonancia a la prórroga que se tiene que ver desde ATU. Me refiero a que cerca de 13.000 combis y clústeres podrían renovar sus rutas por 5 años más. Esta situación la vamos a abordar a continuación. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero, un placer. Un gusto. Sí, muchas gracias por la invitación. El excusa y el argumento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es que no hay en estos momentos la disponibilidad de un parque automotor para todos los ciudadanos de la capital peruana. ¿Considera que esta resolución en principio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ahora lo que se podría venir es importante y es preocupante a la vez? Sí, bueno, creo que lo que pasa con nuestro sistema es que hay una suerte de improvisación constante, ¿no?, en lo que es transporte. No hay una planificación adecuada, no se sacan las normas adecuadas en los tiempos adecuados, ¿no? Y nos vemos en esta situación. Ahorita esta prórroga que se está dando es básicamente un paliativo a un problema que nosotros mismos hemos generado. Estamos, de cierta manera, siendo obligados a extender la vida útil de estos vehículos completamente obsoletos, peligrosos, que generan contaminación, etcétera, porque si no, nos quedamos sin transporte público, ¿no? Ahora, dice que siempre y cuando cumplan con los requisitos o mantenimientos necesarios. Es decir, bueno, que estos vehículos de transporte público sean analizados rigurosamente para que puedan circular. ¿Pero eso en la práctica realmente se da? No, no se da. En la práctica no se da, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces estas revisiones técnicas son un saludo a la bandera. Nosotros vemos estos vehículos, están destartalados, están viejos, no dan la seguridad adecuada, generan siniestros constantemente en la vialidad hoy. Entonces, la evidencia es la evidencia, o sea, es empírico el tema. Sabemos que son vehículos peligrosos y poniendo ahí un requerimiento de que se inspeccionen cada cierto tiempo no va a cambiar la realidad. Ahora, hablando precisamente de la prórroga, voy a compartir con ustedes algunas datas, porque esto abarcaría a 22.000 vehículos de transporte público regular. De ese total, Andy, 3.600 son unidades obsoletas, que de acuerdo a la ley ya no deberían circular. Entonces, estamos haciendo un retroceso aquí en cuanto a esta reforma de transporte urbano, donde incluso se estaba comenzando a implementar algunas rutas especializadas, ¿no?, y express para conectar Lima. Sí, el problema del transporte público en realidad es un problema global mucho más grande. Principalmente, si nosotros vemos experiencias de países desarrollados que tienen sistemas de transporte público moderno, bien, digamos, seguro, que opera bien, en todos los casos son sistemas subvencionados por el Estado. ¿Okay? Un sistema de transporte público no se puede autosostener, eso está comprobado. Y lamentablemente en el Perú seguimos apostando por un sistema privado que lo único que genera es este tipo de situaciones, ¿no? Ahora tenemos contratos donde el dueño de la ruta no tiene ninguna relación con el dueño del vehículo y ese a su vez no tiene relación con el conductor. Entonces se genera toda una competencia entre diferentes vehículos de una misma empresa y eso genera un absoluto desorden, ¿no? Entonces necesitamos de cierta manera cambiar todo el sistema de transporte público desde arriba. Y teniendo en cuenta también, ingeniero, que sin lugar a dudas estos vehículos se han convertido como los elementos, ¿no?, fundamentales de accidente de tránsito, por no respetar la señal de tránsito, por incluso la rapidez por el que ellos circulan, ¿no?, diariamente para igual conseguir usuarios, pasajeros. Es decir, ahí también hay otra arista que no se está tomando en cuenta. Claro, es el tema de la fiscalización. Si nosotros vemos a nuestra policía de tránsito, la policía de tránsito en nuestra ciudad y en el Perú en general básicamente son semáforos humanos. Eso es lo que hacen. Y en muchas ocasiones piensan que esa es su función, cuando en realidad su función debería ser exclusivamente la fiscalización.
no el control semafórico. Para eso está la municipalidad, para eso están las entidades que están encargadas de diseñar y operar las intersecciones, ¿no? La policía debería fiscalizar. ¿Y la ATU? Y la ATU también. O sea, su rol dentro de sus funciones, si tiene la función fiscalizadora, como la SUTRAN en carreteras, etcétera, ¿no? Debería haber ese rol fiscalizador, pero deberían abocarse a eso. Y teniendo en cuenta que ahora está en manos de la ATU dar esta prórroga, ¿no? De una licencia de funcionamiento de estos, estamos hablando de 13.000 combis. Claro, claro. O sea, es un problema que, nuevamente, es un problema que nosotros hemos generado porque no se ha sacado la normativa a tiempo. Pero retrocediendo un poco, yo creo que el problema es mucho más grande que simplemente modernizar la normativa. Lo que necesitamos en el país es cambiar el sistema del transporte público. El sistema del transporte público, en mi opinión, siendo alguien que yo abogo mucho por el sistema privado, pero el sistema de transporte público debería ser estatal. ¿Okay? Esa es mi opinión, porque en ningún país donde se tiene un sistema de transporte público privado funciona bien. ¿Por qué? Porque en ningún sistema de transporte público se subvenciona solo. ¿Okay? Si vemos el metropolitano no funciona con las tarifas, se tiene que subvencionar. Vemos la línea 1 del metro, se tiene que subvencionar. Nos vamos a cualquier país que tiene un sistema de transporte moderno, el sistema de transporte público está subvencionado, ¿no? Entonces, si no vemos las cosas con la realidad con las que deberíamos, vamos a siempre tener este sistema precario. Ahora, en comparación a América Latina con otros países de la región, ¿cómo nos encontramos nosotros? Bueno, yo diría que tenemos entre los peores, ¿no? Si nos comparamos con nuestros vecinos, vámonos a Chile, a Colombia, ¿no? Inclusive Ecuador, tenemos uno de los peores sistemas de transporte público por el hecho de que tenemos un sistema privado pero completamente desordenado, aparte de que es privado, también es desordenado internamente por lo que digo, que no hay una relación laboral entre el dueño de la ruta, el vehículo, el conductor, ¿no? Entonces, todo eso genera un absoluto desorden y una competencia que existe entre dos vehículos de una misma empresa, ¿no? Y que genera desorden. Y encima de eso, si le ponemos el hecho de que no tenemos fiscalización, no existe fiscalización en nuestro país, ¿no? Por el hecho de que un policía, si llega a poner la multa, esa multa nunca se hace efectiva porque se impugna y al finalmente prescribe. Y nos quedamos sin una sanción para las tantas faltas que cometen los conductores, ¿no? Ajá. ¿Cómo usted calificaría o daría un balance de la gestión del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes? Bueno, yo creo que prefiero no dar una opinión respecto a eso. Lo que puedo decir es que en general todos los últimos ministros de transporte no han sido trascendentales, también por un tema de que ha habido tanta rotación, ¿no? No han habido cambios fundamentales que necesitamos en el país. Simplemente lo que pasa es que el Ministerio de Transportes es una entidad netamente política y mientras siga siendo política no va a tener éxito, ¿no? Ese es el problema. Si nosotros vemos el Banco Central de Reserva, que es una entidad técnica, vemos los efectos independiente, ¿no? Vemos los efectos positivos de eso, ¿no? En el caso del Ministerio de Transporte, si las decisiones fuesen técnicas, tendríamos otra realidad en el país. Bueno, y eso también me parece que a modo de conclusión y reflexión es lo que ha pasado también en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con lo que sucedió y nosotros lo hemos cubierto juntos, Andy, hemos estado bien en el aeropuerto con incluso usuarios afectados, pasajeros que tuvieron que reprogramar pues sus viajes, sus vuelos durante varios días y esto debido a una falla, como se dijo en un primer momento, de luces en la pista de aterrizaje y de despegue. Andy, yo retorno contigo a estudios, no sé si tengas alguna consulta. Carmen Alvarado, quiero agradecerte el panorama muy claro y una situación bastante sensible, delicada. Hay que ver, por supuesto, cómo evoluciona de aquí en más, siempre siguiendo parámetros dentro de lo escrito en la ley, ¿no? Te agradezco, Carmen, gracias por este contacto. A ambos, buenas jornadas. Claro que sí.